Como lo habíamos anunciado, el ministro Juan José Santibáñez está con nosotros aquí en el programa. Bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Mavila, por la invitación. Sobre las declaraciones del presidente del Congreso, ¿usted cree que se necesita cordialidad por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la fiscal en particular? Yo creo que lo que se necesita de cualquier poder del Estado es independencia y profesionalismo. Creo que son dos cuestiones que tienen que primar para que pueda desarrollarse diversas políticas de Estado. Ahora, yo quiero hacer una mención. El Ministerio Público no es un poder del Estado. De acuerdo al marco constitucional, los poderes solamente son tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y digo independencia y profesionalismo porque creo que justamente la independencia lo que provoca es imparcialidad. Y cuando hay imparcialidad, hay debido proceso, hay respeto a las partes y una serie de cosas que creo que lo que hacen es avalar o garantizar cualquier decisión que pudiera tomar cualquier ente del Estado. Y creo, en palabras justamente de nuestro premier, como lo ha manifestado también el día de hoy en el Congreso de la República, creo que eso es justamente lo que la fiscal de la Nación no muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque penosamente no se mide a todas las personas con la misma vara. Eso es desde su perspectiva, pero permítame decirle... real, ¿eh? Sí, correcto. Estamos hablando del Poder Ejecutivo, en efecto, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Claro, el Poder Judicial que finalmente resuelve sobre las acusaciones que plantea el Ministerio Público. El Ministerio Público es parte del sistema de justicia, me refería a eso, sí. Ya que en realidad, como usted ha dicho, y en eso le doy la razón, no se le pide a la Fiscalía cordialidad. Es decir, no tienen que ser amables unos con otros en el sentido de apapacharse mutuamente. Cada uno tiene que hacer su trabajo y es más, la democracia, como decía yo, finalmente descansa en el control. De eso trata la democracia. Los poderes absolutos, equivalen a dictaduras, no a países democráticos. Por ese lado, ¿cómo asume usted este impedimento de salida del país que, bueno, se tenía que ver el día de hoy, pero que finalmente la audiencia ha sido postergada para el día viernes? Sí, es correcto. El día de hoy se había programado la audiencia de impedimento de salida del país solicitado por el Ministerio Público, en mi caso, y se ha aplazado para el día viernes, esencialmente por una razón, porque el Ministerio Público, el día de ayer, 24 horas antes de esta audiencia, amplía este requerimiento con supuestos elementos de convicción que no habían sido trasladados a la defensa para poder desestimarlos. Esencialmente tres. El primero de ellos, que dice cómo el ministro podría haber conocido o sabido de un allanamiento. Y en esto quiero ser claro, en Mavila. El allanamiento a su casa. Sí, y con esto quiero ser claro. El allanamiento, o mejor dicho, o la referencia a un allanamiento a mi domicilio fue expuesto por medios de comunicación. El primer medio de comunicación que lo expone es Lima Gris. Luego lo expone el diario El Popular. Luego lo expone el diario La Razón, diversos medios de comunicación. ¿No tiene y en diversas redes sociales que le haya dicho, ministro, la Fiscalía está planeando hacer esto, lo ha solicitado el Poder Judicial y el juzgado lo está evaluando? En lo absoluto. Es más, los medios de comunicación que yo te refiero, incluso, y eso es lo que a mí me sorprende, publican imágenes de supuestos testigos protegidos que ni siquiera a mí como afectado, llamado dentro del proceso, se me había notificado. Entonces, a razón de eso y de todo, digamos, esta cadena de información, es que yo resuelvo con mi familia emitir un comunicado. Y ese es el comunicado que pretenden hacer creer y decir que por eso es que se sabía... Que usted estaba al tanto del allanamiento. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hacen referencia a una entrevista en un canal de televisión. Y en tercer lugar, hacen referencia también como tercer elemento, digamos, en este caso, digamos, de convicción, creo que es el viaje que realizamos justamente a Bruselas, que ya estaba programado en la reunión mundial de ministros del Interior, en donde se han adoptado importantísimos acuerdos. Entonces, a razón de la incorporación de estos nuevos supuestos graves y fundados elementos de convicción, mi defensa solicita la suspensión hasta el viernes para poder analizarlos y contradecirlos, porque es lo que corresponde dentro de un debido proceso. Correcto. ¿Acatará la decisión del Poder Judicial? Sí, correcto. Tengo que acatarla, sí, va claro. a acatarla. Ahora, ¿se refiere a la entrevista en la que usted exhibe el texto de la reportera
del reportaje que se difunde, Sí. se refiere a eso. Ese fue el segundo. Usted no ha dicho todavía con total claridad cómo llega ese texto a sus manos. ¿Podría contarnos? Sí, mira, justo hace unos minutos el periodista Carlos Camacho, que forma parte de mi equipo de gabinete de asesores en otro medio de comunicación, acaba de declarar, y eso lo ha hecho porque me lo dijo, acaba de declarar que él fue el que me compartió el texto, ¿no? Pero usted mencionó a otra persona, sí, inicialmente. Usted dijo, es mi directora de comunicaciones. Quiero aclarar ese punto, si me permite, Jaila. Nosotros tenemos un chat con el equipo de comunicaciones y con mi equipo de asesores en donde prácticamente hay como 18 personas. En el momento que a mí me hace, la periodista me hace la consulta, yo abro rápidamente mi chat y advertía, porque en la parte superior de ese texto estaba el nombre de Carla. Advertía o pensaba que era Carla, que es una chica que pertenece a nuestro equipo. Pero usted lo que vio, permítame ahí, era el texto de un reportero. No, por eso te digo. Era un reportaje. Por eso ¿Lo te digo. solicitó usted? Por eso te digo, mira, Carlos Camacho acaba de informar, como bien incluso lo ha dicho el periodista de larga trayectoria Álvarez Rodríguez. Carlos, como refiere, es que esta información le fue compartida por un periodista del propio medio de comunicación, y que era una información que ya incluso estaba o que había salido para las redes de las plataformas web del conglomerado de este medio de comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque después del reportaje siempre lo que suele ocurrir es que las páginas web levantan la información de la entrevista que se había dado. El rebote de las revelaciones. Entonces, eso es justamente lo que él sostiene que se le había referido y que lo acaba de declarar públicamente, ¿no? Entiendo que... A raíz de ese y de otros acontecimientos se le ha acusado de... a ver, se dice en el argot chuponear, pero digamos interceptar comunicaciones o acceder a información de periodistas, a información personal. ¿Usted qué dice al respecto? ¿Cómo responde a esas denuncias? En lo absoluto, yo creo que si fuera así no tendríamos a uno de los asesores, que es Carlos Camacho, que es un periodista de larga data, que incluso ha sido periodista de Cuarto Poder, que forma parte de mi equipo, en este momento informando que es él quien me comparte la información y que él incluso acaba de pedir, creo yo, como han tratado el día domingo, un reportaje sobre él, está pidiendo el derecho a réplica y ha referido que el día domingo, si Cuarto Poder le da el derecho a réplica, va a decir quién se lo comparte. Correcto. Otro programa como Panorama, también este domingo, ha señalado o ha revelado que usted está en medio de otra controversia luego de que se revelara que podría haber colaborado con la DIVIAC para perjudicar a su superior de ese entonces, a Víctor Torres, y allanar así el camino para su propio ascenso al cargo de ministro. Audios, mensajes filtrados nuevamente por el capitán de la policía, Junior Izquierdo, en este caso difundidos por este programa. Mira, esa información, o esa conclusión, mejor dicho, no es cierta porque es una comunicación que han sacado de absoluto contexto. En principio, después del ministro Torres, del cual yo fui jefe de gabinete, no seguí yo. Fue nombrado otra persona como ministro interior, primer punto. Segundo punto, la periodista que hace este reportaje es la misma periodista que hizo el mismo reportaje cuando estaba en otro canal, que era Cuarto Poder, que ya lo había sacado el año pasado. O sea, es decir, para empezar estábamos hablando de un refrito. Y finalmente, sí existieron conversaciones. Yo cuando tengo que decir si las digo y cuando... ¿Conversaciones para que usted asuma el cargo con la presidenta? No. Lo que ocurre es que en esa oportunidad el capitán Junior Izquierdo me comenta que tenían una intervención por parte de la DIVIAC en el despacho. Entonces lo que yo le digo es, dime a qué hora vas a venir porque simplemente no quiero estar aquí. ¿Y por qué no quiero estar aquí? Por una sencilla razón, porque lo más probable, al ser el jefe de gabinete y ser un abogado experto procesalista, lo más probable es que me hubieran pedido una intervención a mí como como abogado de la defensa o algo por el estilo. Y mi conversación surge en ese sentido. Pero entonces no quiero estar usted aquí. sabía de esa intervención. Me lo comentó. Me dijo que iban a ir. Lo alertaron sobre eso, es un reconocimiento de la alerta. El capitán Junior Izquierdo fue el que lo alerta. Me dice, vamos a hacer ese tema, y yo simplemente le digo, mira, me avisas para poder retirarme. Y yo, es lo que hago. Cuando se genera esta diligencia, yo inmediatamente me retiro del despacho y salgo, ¿no?
Bueno, es su respuesta. Ahora, por otro lado, el día de hoy también se ha tenido acceso a documentos. Nuevamente este famoso testigo protegido. Y entre otras cosas, nuevamente se le imputa haber exigido un dinero para pedirle un favor, en este caso, o para hacerle un servicio a un ex cliente suyo, el señor Marcelo Salirrosas. ¿Le pidió en algún momento usted $10.000 para ayudarlo con una casación en la Corte Suprema? No, a ver, lo que se pactó con la familia de Marcelo Salirrosas fueron $10.000 de honorarios para la interposición de un recurso de casación en la Corte Suprema de la República. No es para... Y es más, y son honorarios que dentro del mercado jurídico, incluso... no son exorbitantes para la formulación de un recurso de casación. Existen despachos de abogados que pueden cobrar de $50.000, $60.000 para la interposición de un recurso. Y sí recuerdo perfectamente la cantidad. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando se nos solicita el servicio, recuerdo mucho, el planteamiento de horarios era mucho más alto. ¿Era usted abogado de Salirrosas? Sí, correcto. Era abogado de Salirrosas. Es una persona vinculada a la cúpula máxima de los pulpos, ¿correcto? Conocido como el Diablo. El brazo armado, tiene un apelativo, el Diablo le dicen. ¿Usted ha sido su abogado? Sí, lo que pasa, Mabila, como yo lo informé en su oportunidad, y en eso quiero ser claro, es lo siguiente. Yo cada vez que como abogado era contratado para un caso, era muy escrupuloso para revisarlo y para leerlo. Antes de tomar el caso del señor Salirrosas y el señor Ever Juárez, porque fueron dos personas del mismo caso, nosotros solicitamos una opinión legal al profesor Manuel Cancio Meliá, probablemente el penalista más importante del mundo, que es un español con el cual nosotros teníamos un contrato de asistencia profesional y que fue incluso uno de los profesores de Derecho Penal que sustentó la sentencia, Alberto Fujimori, para que analizara el caso y nos advirtiera si es que la sentencia judicial dictada había sido seguida dentro de un proceso regular. El doctor Manuel Cancio Meliá hizo un informe exclusivamente del caso, un informe de más de 14 páginas, en donde nos dijo que la sentencia estaba mal dictada, no habían elementos de convicción para sentenciarlo, no habían elementos a juzgarlo y en todo caso recomendaba la interposición de acciones legales, ya sea una casación o un recurso de habeas corpus, que es el informe jurídico que particularmente cuando se hizo la defensa del señor Salirrosas en el Tribunal Constitucional se acompañó como un estudio que lo permite el Código Procesal. Para cerrar el caso de Salirrosas y del testimonio que hoy se ha conocido, este testigo protegido número 1, ¿le pidió usted en tanto viceministro al ministro Arana que lo cambiara de penal? Te voy a explicar con respecto al tema. Jamás se pidió con respecto exclusivamente al señor Salirrosas un cambio de penal. Como ministro del Interior, una de las preocupaciones que nosotros tenemos dentro del sector es la ubicación de quienes, siendo policías, pudieran estar en los penales porque pudiera ponerse en riesgo su vida. Y ojo, no estoy hablando de la figura de usted en tanto viceministro, habiendo reconocido que había sido abogado de Salirrosas, le pide que cambie al ministro de Justicia, que lo trasladen del penal El Milagro a otro centro penitenciario. No, lo que nosotros pedimos, y es más, y te comento, no solamente al señor ministro de Justicia, también se le hizo el hincapié al jefe del INPE, es que a todos los policías que estuvieran en un penal se les colocara en pabellones en donde no tuvieran relación o vinculación con delincuentes que habrían capturado. Incluso a partir de esa, de esa solicitud o de ese requerimiento es que hemos comenzado el trámite del convenio para que la Policía Nacional del Perú pueda habilitar el penal que tenemos, en este caso en la DINOES, como lo tiene las Fuerzas Armadas en la Escuela de Oficiales del Ejército, y que en este penal, que tiene un aproximado de capacidad de 340 personas, sean derivados todos los policías que se encuentren, en este caso, sentenciados para evitar su contacto con delincuentes que hubieran capturado. O sea, a lo que voy es que nunca se ha realizado un pedido específico por una persona específica, sino por todo un conglomerado de población policial que pudieran estar en los penales y que por alguna razón no sea necesario, digamos, que se vinculen con este tipo de delincuentes a los cuales en alguna oportunidad apresaron. De acuerdo. Sí. Finalmente, el Congreso
aprobó la restitución de la detención preliminar. Sí, correcto. El Ejecutivo se tardó su tanto en publicarlo, pero finalmente ya se publicó en el diario El Comercio. ¿Le preocupa al gobierno la restitución de esta medida? No, a ver, lo que ocurre, Mabel, es que yo creo que siempre por parte del Ejecutivo lo que nosotros hemos cuidado son las formas. Por mencionarte un tema, y creo que en alguna oportunidad lo conversamos, la detención preliminar como figura no está mal. Lo que está mal muchas veces es la forma como se aplica. Se supone que el Código Penal establece, porque así hubo una modificatoria normativa por parte del Congreso de la República, que los delitos consignados en el Código Penal merecen pena efectiva de cárcel a partir de aquella que es de 5 años para arriba. Anteriormente era 4, pero la modificatoria dice no, los delitos con 5 años para arriba es prisión efectiva. Entonces, si el Código Penal y el Código Procesal te dicen que el delito que merece pena efectiva es de 5 años para arriba, ¿cómo te van a pedir un requerimiento de prisión preventiva por delitos sancionados con 4 años? Esa es una incongruencia que podría no solamente generar una nulidad del proceso, sino incluso una demanda ante la Corte Interamericana de Bueno, Derechos Humanos. el hecho concreto es que la norma tiene ya algunas precisiones hechas y que finalmente está publicada. El punto es sobre la preocupación. Yo creo que finalmente ya... Y la preocupación tiene que ver, claro, con los casos por los que es investigado. Por ejemplo, el vocero de la presidenta, el señor Hinojosa, usted mismo que está envuelto en varias investigaciones fiscales. Sí, pero por ejemplo, por mi parte yo no tengo ningún inconveniente porque soy absolutamente consciente que no tengo ninguna responsabilidad en los hechos que a mí se me están imputando. Incluso las actuaciones de la Fiscalía, como te refiero, y como lo dijo el señor Premier el día de hoy, es la primera vez en la historia del Perú que a un ministro, por una denuncia de abuso de autoridad, se le allana su casa. Y ese es el problema es la mala utilización de las herramientas que la ley otorga a las autoridades del Estado, justamente para poder aplicar medidas desmedidas y, lo que es peor, selectivas. Ha dicho que el sistema de justicia requiere cambios, requiere modificaciones, requiere reformas. ¿A qué se refiere? Mira, nosotros cuando nos hemos referido a reformas, porque hay un medio que dijo el Poder Judicial y el Ministerio Público, no. Yo he dicho todo el sistema, incluso la policía, incluso el Ministerio del Interior, incluso el INPE, el Ministerio de Justicia. El sistema merece reformas porque es importante que nosotros estemos actualizados con respecto al marco sancionatorio, incluso al poder de represión que tiene el Estado con respecto a determinados delitos. Mira, todo el mundo dice que queremos ser como El Salvador. Y cuando este ministro, en la primera reunión de sesión que organizó el presidente del Congreso de Seguridad Ciudadana, planteó la posibilidad de revisar la norma con respecto a la imputabilidad penal de los menores de 16 y 17 años, ardió Troya. Porque ¿cómo es posible? Hace 20 años el Perú ha reconocido un tratado internacional por los niños y los adolescentes. Es cierto, pues, Mávila, pero hace 20 años. El Salvador tiene actualmente más de 3.200 jóvenes detenidos y más de 1.200 ya con penas mayores a 10 años. Claro, el tema ahí no es sobre la mesa. Reconocer que no se ha podido finalmente controlar, porque bajar la edad lo que va a hacer es que las bandas o las mafias criminales convocan a menores de esa edad, porque lo que buscan a través de reclutar a menores es justamente evadir la responsabilidad de la ley. Por lo tanto, si se reduce la edad, bueno, tendremos ya no a chicos de 14 años, tendremos a chicos de 11 o de 10 años reclutados. Pero esa es una actitud reactiva. Pero esa ya es una labor en la que tiene que trabajar todo el sistema, y no digo solamente el Ministerio del Interior, las municipalidades, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. La labor preventiva es sumamente importante, que no solamente está a cargo, como te reitero, del Ministerio del Interior, sino de todo el sistema. Hay una preocupación a propósito de estas reformas del sistema, porque en la reforma de un sistema tienen que participar todas las partes y tienen que estar de acuerdo todas las partes. Como usted ha dicho, el Ministerio del Interior, la policía, tiene que ir voluntariamente la Fiscalía y tiene que ir voluntariamente el Poder Judicial a hablar de qué tipo de mejoras se requieren. No se puede hacer, pero entiendo que usted lo que ha dicho es que eso lo tiene que hacer el Congreso. Y ahí hay un problema porque el Congreso
tiene objetivos políticos. Claramente, los representantes de partidos políticos o de agrupaciones políticas son los que están en el Congreso. Y otro, hay un gran número de parlamentarios que vienen siendo investigados. Entonces, con mayor razón, no es darle el arma al Congreso para que intervenga a una institución como la Fiscalía, a un órgano autónomo como la Fiscalía, que finalmente está siendo una piedra en el zapato para ellos en tanto los investiga. Lo que pasa es que las reformas, de acuerdo al marco constitucional, solamente pueden hacerse por ley, y es el poder legislativo, en todo caso, el que está mandado o obligado por mandato legal a hacer este tema. Yo creo que la cuestión aquí es reconocer a partir de, reconocer desde un punto de partida las necesidades que se tienen de una reforma, como por ejemplo lo ha hecho el Ministerio del Interior cuando el señor presidente del Congreso de la República planteó declarar en emergencia a la Policía Nacional. Pero cuando usted esto surgió, lo aceptó y le dio la razón a los argumentos. Lo supuesto. propio tendría que ocurrir entonces con la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación. Ellas tendrían que aceptar que en efecto hay que sentarse en torno a una mesa y trabajar con los congresistas para plantear algunas mejoras en el sistema. Pero lo que preocupa en realidad a los ciudadanos es la intervención política de estos organismos, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y le digo, tanto preocupa que algún colega suyo del gabinete, recuerdo, nos ha dicho también más temprano aquí en RPP, que la OCDE, que evalúa que finalmente el Perú sea aceptado como parte de este organismo, le ha expresado su preocupación sobre justamente esa intromisión política en la administración de justicia del Perú. Y yo hacía la primera introducción y le decía los tres poderes del Estado, porque es un trípode de la democracia, ¿correcto? Hoy se entiende que el Congreso juega en pared con el Poder Ejecutivo. No hay mucho control político que digamos, se habla de una alianza tácita. Entonces, ¿quién está al frente en la otra orilla? Fiscales y jueces. ¿A quién falta controlar? ¿A quién falta someter? A fiscales y jueces. El temor es ese. Yo no creo que el tema tenga que exponerse así, y te voy a comentar al menos desde mi punto de vista como ministro del Interior. Yo, particularmente con el Poder Judicial, tengo una excelente relación y la tenemos desde que incluso estaba el anterior presidente, el doctor Arévalo, cuando empezamos la iniciativa de los juzgados de flagrancia, cuando empezamos a trabajar justamente en la reforma de la justicia para poder someter rápidamente a los delincuentes. Es más, incluso cuando había el riesgo de que algún juez no pudiera aceptar un requerimiento de prisión, teníamos la posibilidad de reunirnos con ellos y siempre nos sentamos en la mesa. ¿Su problema es con la fiscal? El problema es que no es mi problema. Yo creo que es un problema del sistema. Cuando tienes una fiscalía, por ejemplo, que resuelve no someter a investigación a otro fiscal supremo como Pablo Sánchez, cuando tienes un video claramente que acredita, al menos presumiblemente, la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias, un fiscal, que fue el fiscal interviniente, que declara que contra él ha habido una presión para un tráfico de influencias y que finalmente lo que hace la fiscal, esto habría que ver la presunta comisión de un delito de cohecho o pago de favor, lo que hace, en lugar de aperturar una investigación, es simplemente archivarla, a pesar de que en la anterior gestión, el fiscal que estuvo como interino, había un proyecto para, más bien por el contrario, aperturar una investigación e iniciar mínimamente siquiera la investigación para las críticas son válidas. Solamente entonces, para cerrar la entrevista, sí. Las críticas que uno puede hacer al comportamiento de la Fiscalía o a las decisiones de la Fiscalía, otra cosa es intervenir en su autonomía. Uno puede criticar, pero tiene que respetar finalmente las decisiones que se adoptan. Incluso los fallos del Tribunal Constitucional no es que satisfagan a toda la población. Pero siempre hay, está bien, pero siempre hay quienes opinan que no estuvo bien o no fue lo suficientemente justo, digamos, desde una perspectiva subjetiva. ¿Quiere ser candidato al Congreso? ¿Quiere ser senador? ¿Quiere ser diputado? No, yo en este momento, Mabel, estoy abocado, en este momento. Estoy abocado a mi labor como ministro de Interior. Estoy abocado
a atender a los alcaldes, a atender los requerimientos, a atender las estrategias de políticas de seguridad ciudadana. Fíjate, el 2023, la anterior gestión atendió a 263 alcaldes. El 2024, desde el 16 de mayo que empecé mi gestión, solo el 2024 atendimos a más de 800 alcaldes. Y en lo que va de este 2025 ya hemos atendido a más de 300 y por eso es que estamos solicitando, o el día de hoy, por ejemplo, en el Congreso de la República, la ampliación del presupuesto por más de 700 millones para tratar 136 proyectos de inversión que tienen que ver con seguridad ciudadana. Entonces, estamos absolutamente abocados a nuestra labor como ministros, trabajamos arduamente en eso, no tengo en este momento ninguna perspectiva política al respecto. No ahora, pero no lo descarta. Yo creo que ninguna persona puede descartar muy nada, bien, ¿no? Muy bien. Siempre es una respuesta diplomática a una pregunta que busca de pronto muy temprano una respuesta clara. Pero le agradezco que haya estado con nosotros aquí en el programa. Ahora, tenemos información, gracias ministro nuevamente por estar, tenemos información sobre el comandante general de los bomberos. El señor José Carlos Morales ha sido captado en esta imagen que ustedes están apreciando en el estadio de Matute. Como saben, el día de hoy se ha jugado un partido importantísimo para el Club Alianza Lima que avanza a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Bueno, en la tribuna se encontraba Juan Carlos Morales, comandante general de los bomberos. Entre tanto, esto era en horario de trabajo, hay que decirlo. Esto ha generado malestar en el equipo de los bomberos que todavía continúan intentando apagar el incendio de Barrios Altos. Más de una semana después, hay indignación dentro de la institución, ¿no? El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú está bajo la intendencia del Ministerio del Interior. Y antes de que nos abandone el ministro, aprovecho para pedirle un comentario. Voy a pedir explicaciones. Va a pedir explicaciones. Así es. Pero en principio, ¿le parece reprochable este comportamiento? Lo que pasa es que yo siempre creo, Mávila, que es importante conocer la otra versión. Mira, ahí yo solamente veo el rostro del comandante general. Yo no sé, por ejemplo, si está uniformado. El José de la Jara me parece que es que lo acompaña. Mira, pero por ejemplo, yo no sé si es que está uniformado. No está uniformado. Es que no lo veo. Por eso lo que creo que lo que corresponde aquí es pedir una explicación, ¿no? Es pedir el destaque. Exacto. De acuerdo. Muy bien, ministro. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con la congresista del Bloque Democrático.